Buenas noches, compañeros. En el presente video vamos a avanzar o les voy a enseñar lo que viene a ser la parte de cortes, el cortes en sólidos. Ahora, lo primero que vamos a realizar va a ser lo que se realizó en la anterior clase, que es la variante 18. Vamos a realizar el sólido, vamos a realizar el corte del sólido y vamos a obtener sus vistas o las vistas que ha requerido el docente. Luego de eso, quizá en una parte 2 vamos a hacer la parte de la variante 22, que igual, de la misma forma, nos pide que presentemos un corte frontal y la vista lateral izquierda en el caso de esa figura. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser concentrarnos en esta figura, en la realizada en la anterior clase. Ahora, lo primero que vamos a hacer, aquí yo ya abrí un documento nuevo, un archivo nuevo de AutoCAD, y lo primero que tienen que hacer es siempre obtener sus líneas, sus capas, la arista con grosor 0,4, la de eje igual grosor 0,4, pero con tipo de línea de centro, las ocultas, tipo de línea oculta y grosor 0,4, y las de proyección continua y que grosor 0,5, 0,05. También lo siguiente que debemos hacer para trabajar con sólidos en 3D es activar las barras que necesitamos. Y como ya vimos en anteriores videos, se habilitan de la siguiente forma. Y una vez teniendo una, directamente ya obtenemos las demás. Modeling y UCS es la que falta. Listo. ¿Dónde se encuentra el UCS? Vamos a ponerlo aquí al lado, que sea más fácil. Ok, entonces lo primero que hacemos es colocarnos en la posición que necesitamos. Esta es la más conveniente para trabajar. Y la primera figura o la forma en la que vamos a definir esta figura va a ser de la siguiente forma. Lo primero voy a definir esta partecita del sólido que tiene un ancho de 40. No me recuerdo, esto es 110 menos 30 es 80. Entre 2 es 40. Entonces este tiene 40 y aquí el otro lado tiene 40. Entonces va a ser es una plataforma de 40 por 45 de ancho. Ok, entonces hacemos eso. ¿Dónde está? Proyectamos las líneas. 40, 45, 40, 45. Ok, esto como hicimos los anteriores, lo unimos y lo extruimos. Creo que es una altura de 7. Déjenme revisarlo. Sí, en lo correcto estaba. Ahora vamos a realizar la siguiente parte, que es esta parte del centro. Y la voy a realizar de una forma un poco diferente a lo que lo va a realizar ingeniero en clases por una cuestión que les voy a mostrar luego. ¿Ya? Entonces esto nos dice que tiene un alto de 15 y un ancho de 30. 15 por 30. A ver, 30 de ancho, sí, y 15 de alto. Tiene 30 de ancho y 15 de alto. 30 y 15. Las voy a realizar por separado las figuras y luego las voy a unir en una sola. ¿Ya? Y este tiene un largo de 50. Entonces lo extruimos 50. Ahora nos toca realizar la parte del otro lado de la plataforma, que es de igual, de largo 40 y de ancho 45, pero hay que realizar esta parte como hueca. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a sumar 40 primero. Bueno, vamos a hacerlo eso primero. Es una línea de 40. Listo. Ahora, la siguiente parte que vendría a ser esto es de 45 menos 2 es 23. 23 entre 2 es 11,5. Entonces, esta longitud es de 11,5. A ver, otra vez. Sí, 23 entre 2, 11,5. Ya. Entonces lo hacemos de ese ancho. 11,5.
¿Listo? Y para adentro es de 12. Y de 22. 12, 22. Luego esto podemos copiar. Esto también. Ay, bueno, con esto podemos hacer un mirror acá. Realizamos el mirror para copiar esto más de forma más rápida. Mm, Ya. Y este debería darnos un ancho de exactamente 45. Bien, ya, listo. Unimos y extruimos 7. Ya, ahora vamos a colocarlo junto, todo esto, y para ello nos ubicamos acá. Nos dice que todo el ancho es de 45, digo de 50, aparte de 145, entonces nos quedaría 5 a los costados y entre 2 sería 2.5. Entonces desde esta parte entramos 2.5 a los dos lados para colocar las partes de la plataforma. Y a lo que me refiero es esto. Si se dan cuenta, ahorita estoy trabajando con la capa cero, pero esto bueno, deberíamos hacerlo con las aristas. Porque aquí estos que estamos mostrando son parte de la arista, ¿ok? Entonces voy cambiando las líneas de proyección para ayudarme. Y nos decía que tenemos que entrar 2.5 a partir de acá. Y aquí no me reconoce esta esquina, pero es la misma parte acá. Entonces, desde aquí lo voy a copiar la otra figura. Listo, ya. Entonces, eso hice para poder mover estas figuras. Listo. Y listo. Creo que estoy agarrando el lugar correcto. Sí. Ahora unimos las tres partes con el comando union. Marcamos los tres y le damos enter. Listo. Vemos un poco para borrar estas partecitas de ayuda. Listo. Ahora la siguiente figura que vamos a realizar es la parte cilíndrica. ¿Ok? Y para ello nos dice que es el cilindro exterior es de, bueno, el círculo exterior es de 40 de diámetro. Entonces tenemos que hacerlo un círculo de 20 de radio. Al cambiar de capa, no estoy confundiendo, tenemos que hacerlo con arista. Y activamos arista. Ya. Pero antes de eso vamos a hacer algo. Vamos a dibujar una cruz. Que no importa sus dimensiones, pero eso nos va a ayudar para lo siguiente. Esto es de 20. Y adentro, bueno, este tiene una altura de, si pueden ver, la altura de acá sería 50 menos 7, 43. Entonces lo extruimos 43. Voy a ver si puedo extruirlo para abajo. 43. Listo. Y a su vez tiene dentro este hueco que tiene un diámetro de 25. Entonces su radio es 12.5. Eso vamos a poner de acá. Para eso he hecho la cruz de 12.5. Ya, eso va a ser extruido una distancia de 30. Esto es 30 por si acaso. Ok, entonces lo extruimos 30. Y ahora vamos a realizar el sólido testando lo de lo externo. Enter, estamos el cilindro interno. Listo, ya está hueco. Ahora aquí antes de pasar lo que es el sólido, digo el cilindro acá, la plataforma, voy a darles una forma de obtener esta parte cortada. Si bien en el gráfico no nos indica la dimensión a la que se encuentra, porque aquí nos dan una distancia de 35, pero esta no es la correcta, porque midiendo a escala lo que es esta figura, esta dimensión de 35 es hasta acá, no hasta el borde del corte, sino hasta este punto. Hasta aquí es 35. Pero, entonces, ¿cómo nos damos cuenta a qué distancia se obtiene esto? Si se dan cuenta, aquí nos dan una dimensión de 20.
Y esta es la dimensión del, por así decirlo, la cuña. Y esta cuña va a partir y va a chocar con el cilindro y ahí se corta. Entonces, esta dimensión que nos dan es la que vamos a utilizar para obtener esta distancia. Algunos pusieron, cuando lo realizaron en clase, que esta distancia era de 2,5, pero exactamente no es 2,5, sino es un poco menos a lo que he visto. Pero vamos a verificarla ahora. Como les digo, tenemos la información de esta distancia de 20 y es la que vamos a usar. ¿Y cómo la vamos a usar? Si se dan cuenta, hemos dibujado una cruz cuando yo he dibujado mis cilindros. Entonces, de la línea del centro, de ahí voy a medir 10 para arriba y 10 para abajo. Así tendremos 20. Entonces, donde intersecte va a ser el punto en el que vamos a cortar el cilindro. Entonces, eso haremos. De acá vamos a hacer un offset de 20, o de 10 a cada lado, una arriba y una abajo. Entonces, el punto en donde cortan la circunferencia, esta esquina, precisamente esta de acá, que no me la marca, pero volteamos a ver cómo la marcamos. Me reconoce la parte externa, entonces hay que arreglar eso. A ver, igual. A ver, veamos aquí qué se encuentra. Necesitamos la intersección. Necesitamos que esto se habilite y veremos a ver si con eso podemos. No, me sigue marcando el fin de la línea. Entonces vamos a hacer algo diferente. Esto era un radio de 20, el exterior. Ahora sí. Eso es porque no reconoce a veces el programa la intersección de un sólido con las líneas. Si ven, ahorita he vuelto a dibujar el círculo exterior, entonces al ser el círculo exterior una línea, ya lo puedo intersectar con las líneas que he trazado. Y entonces para darnos cuenta cómo vamos a cortar la figura, vamos a hacerlo esto con la línea roja. Vamos a estirar un poco más esto porque vamos a exagerarlo porque es el que vamos a cortar del cilindro. Entonces igual para abajo, exageradamente, exagerado. Y lo hacemos con líneas de proyección. Línea de proyección, la copiamos. Esto es para cortar el cilindro. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Proyección. Y vamos a marcar todo y lo unimos para poder extruirlo. Marcamos todo y le damos a extruir hacia este lado. Listo. Entonces ahora sí, del cilindro lo marcamos, apretamos Enter y cortamos el cuadrado. Listo, ya se encontraría correctamente realizado esta figura. Ahora vamos a llevarla acá. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces nos fijamos que justamente se encuentra en el centro. Si trazáramos en la parte superior, en los centros se encuentra la mitad del cilindro. Entonces vamos a hacer eso con las líneas de proyección para darnos cuenta, usando la parte superior de la plataforma. Trazamos estas líneas y ahí vamos a colocar. Pero no se encuentra el cilindro a esa altura, sino que se encuentra a una altura de esta altura es de 8. Entonces a este punto vamos a copiar esta cruz que hemos hecho. Entonces le damos a mover. Desde la parte de arriba la bajamos. Ahora sí podemos copiar la parte de abajo del cilindro, que justo nos va a marcar en su centro. O incluso, miren, para hacerlo más sencillo, en vez de bajar lo que es esta figura para arriba, ¿cuánto tendría que ser? Si midiéramos desde este punto para arriba, nos da de una distancia de 50 menos 15, que sería 35. Entonces, desde el punto para arriba tenemos 35. Entonces, desde esta cruz subimos 35 para arriba. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a copiar solo el cilindro cortado. Le damos a mover
Y desde la cruz, desde arriba, lo movemos al punto que hemos definido superior. Vemos que se encuentre en el punto correcto y listo. ¿Ya? Ahora el siguiente paso es unir tanto la plataforma como el cilindro cortado. Le damos Enter. Listo. Esto lo movemos para eliminar las líneas que hemos usado de ayuda. Y esto igual. Lo suprimimos. Ok. Ahora verificaremos que esta longitud sea la correcta. Esto debería ser una longitud de 43 desde este punto hasta acá. Y precisamente da 43. Entonces podemos ver que está bien hecho. Ahora vamos a ir revisando en la forma de líneas ocultas. Se ve de la forma correcta realizado. Ahora, ¿por qué no le coloqué el hueco de acá? Si lo ven, este cilindro, al colocarlo, aquí tiene una parte cortada. O sea, si solo viéramos el cilindro, ven que llega un poquito más abajo. Entonces el cilindro quedaría esta lectura. Y no se cumpliría el hueco que tiene 10 de alto. Entonces, por eso, este hueco tiene que cortar tanto la plataforma como el cilindro que estaba unido. Entonces, ahora ya al ser un solo sólido, dicen podemos colocar este hueco, que tendría 20 de ancho y 10 de alto. Entonces, vamos a hacer eso. 20 y 10. 20 y 10. Listo. Esto lo unimos y lo extruimos a más no poder para poder copiarlo al centro de la figura. Entonces, desde su punto centro, lo copiamos ahí. Listo. Ahora sí podríamos cortarlo esto. Pero vamos a verificar que esté hecho de la forma correcta. Esto, Enter y esto. A ver, quiero ver si lo copié donde debería haber ido. Creo que esta parte está más ancha que esta. A ver, verifiquemos. 5 y 5. Está bien. Ya. Entonces, lo único que faltaría sería la cuña de esta parte. Y esa, ¿cómo la hacemos? Esa nos dice que tiene una altura de 30 menos 10 sería, mm, 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 sería 30 menos 7. Este punto tiene 23 de alto. Ya, sería 23 de alto con el ancho que nos dé y 20 de acá. Ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar esta partecita. Vamos a hacerlo aparte y vamos a dibujar esto aquí y hacia arriba 23. Ok, entonces desde este punto hasta acá, no tenemos la distancia. Cacho, no tiene que ser en Hayden. Vamos a conceptual. Desde el centro de aquí hacia cada lado es de 10. 10. Y de aquí vamos justo hasta esta intersección. Y de ahí para arriba hacemos una distancia de ¿cuánto dijimos? Sería 30 menos 7 es 23. 23 de alto tiene. Listo, entonces desde esta esquina hacia arriba es 23. Y desde el punto que nos dé, lo unimos acá. Listo. Y ahora sí formamos un solo sólido. Le damos Join y lo extruimos 20. Listo. Y antes de cortar o hacer el hueco que tiene el cono, vamos a unirlo a la figura que ya tenemos. Listo. Ya. Ahora lo que tenemos que recortar de la figura es de 20 por 8. Hacemos eso. 20 por 8. 20 por 8.
Le damos a unir y lo extruimos de forma exagerada porque vamos a cortarlo y lo localizamos a la distancia que nos indique. Y se encuentra, si esto es 30, esto va a estar a 10 desde este punto. Desde el punto central va a estar, entramos 10 y colocamos nuestra figura que vamos a recortar. Entonces, desde el punto central, que justo en el, se intersecta aquí, porque esto está marcado. Aquí está esto, por eso. Y ahora sí, al centro, ahí, centro, entramos 10. Ahora, desde ese punto, vamos a subir igual aquí. Para no confundirme, aquí vamos a ponernos, digamos, de 20. Y vamos a mover esta figura. Desde ese punto, lo llevamos acá y lo recortamos. Estamos de esto, el hueco. Listo, ya se encontraría hecho nuestro sólido. Lo movemos para ver si hay alguna línea. Esa. Verificamos en el oculto que se encuentra hecho de la forma correcta. Ahora, para realizar el corte, vamos a poner una copia de nuestra figura y la movemos a un punto. A ver, aquí lo voy a ubicar un poco para no hacer cambios luego, que tal vez tengamos que hacerlo, pero luego les voy a explicar a qué me refiero. Pero más o menos alineado a la misma altura. Ya, ahí. Ahora vamos a crearnos con la línea de proyección. Vamos a cortar esta figura. ¿Y cómo vamos a hacer? Desde el punto más bajo, exageramos una distancia. De aquí nos marca de 140. Y para arriba, que tenga de 100. Y aquí 140. Ahí, esto borramos. 140 hacia este lado. Y 100 para abajo. Entonces unimos lo que hicimos. Vamos a join. Listo. Y vamos a extruir para un costado. Vamos a hacerlo para este lado porque necesitamos que nos dé la vista cortada, pero desde este punto. Esta sería un corte frontal. Un corte transversal tendría en el otro sentido. Entonces, para ver lo que necesitamos de nuestra figura principal, le quitamos la caja. Entonces, ya nos muestra lo que vendría a ser la figura si le realizáramos un corte frontal. ¿Ok? Esto es muchas veces de mucha ayuda para ver cómo es la estructura de una figura en su interior. Puede que aquí no sabemos si adentro es completamente esto lleno o si hay algún que otro hueco interno. Entonces los cortes generalmente nos dan esa información. Los cortes se realizan de forma que nos dé la mayor información posible. En este caso, si cortáramos esta figura de forma transversal, no veríamos en su totalidad todos los componentes que tiene esta figura, porque si lo cortáramos en este sentido, podemos ver que un lado es diferente al otro, y entonces nos mostrarían información que no estaría completa. O sea, necesitaríamos hacer dos cortes, uno que nos dé la vista de un lado y el otro que nos dé la vista del otro, para poder tener la información. Y aún así no estaría tan completa porque viendo esta figura desde un corte central, viéndola a este lado, se confundiría un poco esta parte, ¿ok? Al ser una parte inclinada, al verlo desde esta vista se ve como una línea vertical, entonces se confunde. Por eso el mejor corte para una figura como esta es un corte frontal. Ahora, antes de realizar las vistas, necesitamos cambiarnos de proyección. Si ven, la cuadrícula del fondo se encuentra, por así decirlo, echada. Nosotros necesitamos que esté recto para poder dibujar. Entonces, simplemente nos acercamos lo hacemos más grande, perdón. Nos acercamos aquí al, al comando que nos dice View. Tienen que buscar el que diga View. ¿Ok? Y es en la barrita que hemos habilitado al principio.
Ok, le dan a View. Y si ven, el fondo se hace de la forma natural, por así decirlo. Y lo que nos piden en este caso, para esta figura, es la vista horizontal superior y su vista en corte. Ahora lo primero que vamos a realizar va a ser la vista horizontal superior, pero también nos la dan como información en la figura, entonces nos vamos a guiar de acá y vamos a volver a dibujar lo que es la figura y luego les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo se dibuja el corte. ¿Ya? Entonces vamos a realizar la parte de abajo y otra vez de la misma forma voy a ir midiendo estas distancias y las voy a copiar al dibujo. Esto no lo voy a explicar tanto porque ya lo hemos visto muchas veces en clases y ahora solo les voy a, perdón, ahora sí, ahora solo les voy a mostrar cómo lo voy a realizar yo. Entonces sería 40 por 45. Ya, hacemos, bueno, aquí voy a hacerlo directamente con la de arista y luego voy a ver cuándo necesito la proyección. 40, 45 y 40. Luego de eso, es bueno definir los ejes. Listo. Luego, aquí necesitamos 2,5 y 30. 2,5, 30. Y esto tenía 50, 30. Listo. Aquí hay otro eje. Y luego también tenemos que entrar aquí a 2,5, 40. Aquí cuánto era 11,5, 12, 22, 11,5. Ah, a ver, verificamos antes de que hacerlo por memoria. Es 40, sí. Esto era 23, 11,5 está bien. 22, 11, 11, 12 de entrada. Está bien. ¿Lo he dicho bien? 12, 11,5. Sí, está bien. 12, 11,5. Y lo unimos acá. Esto para trim. Listo. Esto siempre se extiende un poco más. Ya. Luego de eso vamos a hacer las circunferencias. El primero era de radio 20 y el otro era de radio 11, no, 12,5. 12,5. Ya. Luego esto vamos a cortarlo. Como les dije, nos vamos a guiar de acá. Vamos a hacer un offset de 10 desde el eje hacia arriba, hacia abajo. Y en la intersección, ahorita vamos a ver qué distancia siempre era la que se manejaba. Entonces, esto vamos a cortar las cosas que no nos sirven. Esto igual no nos sirve, no nos sirve. Y de esta figura no se va a ver esta parte. Y a ver, ¿qué distancia es esta? Ah, 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 ah. Esperen. Trin. Ay, no, no, eso no lo quise cortar. Trim. Al final esa distancia, vamos a ver si es exacto. Si ven, da un poco más de 37,5, que era lo que algunos estaban colocando. Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Ok? Al final no era una distancia exacta la que nos mostraba ese punto. Ok, entonces de aquí recuerdo que entrábamos 10 y era un círculo de 8 de ancho y 20 de... Entonces aquí sería 8, 20 y 4. Sí, justamente. Ok, pero a ver, nos faltan las líneas ocultas y de aquí no se ven estas partes del corte. Ya. Ahora las líneas de ocultas que vienen a ser estas de acá se encuentran a una distancia de 20, igual de 10 dentro del eje. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a apoyarnos del eje, le damos un offset
de 10 a partir del eje a cada lado, pero esta es línea oculta de 10. Ujú, entonces esta distancia debería quedar como 5. Sí, queda 5. Entonces vamos a cortar el excedente de la línea oculta, obviamente no va hasta el infinito. Entonces lo cortamos acá y listo, esto vendría a ser la figura. Quiero verificar si está bien hecho. Sí, sí, está correcto. Está correcto, compañera. Esta sería su vista horizontal superior. Entonces la vamos a mover un poco abajo porque en la parte de arriba voy a realizar lo que es la línea oculta, la línea de la vista en corte. Ahora una distancia de 10. Hacemos eso. Esto lo borramos aquí. Entonces su vista de corte va a ser como la vista lateral. Bueno, la vista frontal en este caso. Entonces, según eso, esto tiene una altura de 50. Entonces, ahí es donde tiene que caber nuestra figura. Esto se extiende 50. Y aquí, listo, listo. Al final, esto es lo que estaba buscando. Tener una delimitación de hasta dónde va a ir, de cuál va a ser la vista. Entonces, tiene que tener esta altura. Ahora, lo que vamos a hacer para poder verla o dibujar la línea de corte es guiarnos ahora de estas dimensiones, ¿ok? Ustedes pueden dibujar directamente su vista frontal y ahí realizarle ajustes. Eh, Hay muchas formas de hacer eso. Como siempre, en este caso, siempre se puede hacer de muchas formas. Pero ahora vamos a realizarlo de la siguiente. Vamos a ir dibujando pedacito por pedacito. ¿Y cómo lo hacemos? Al hacer línea, siempre se nos marca la dimensión que tiene esta figura. Entonces, si ven, nos dice que tiene 7 de altura. El acercarnos aquí nos dice que tiene 10. El cuadradito azul nos indica que está marcando esta longitud. Si ven, se forma una línea abajo, pero no es la línea que estamos marcando, porque si nos acercamos ahí, vemos que eso es de 7,25 o cambia. Pero al acercarnos a este punto nos da de 10, entonces nos está marcando la distancia inclinada. Entonces está correcto. Entonces sería de 10 de ancho y 7 de altura. Es esta partecita, ¿ven? 10 y 7 de altura. Ahora, para que se vean esas líneas, es mejor habilitar el grosor, el lightweight. Si se ven, se encuentra en este punto. Y si no se les habilita, ustedes pueden escribir el comando directamente. Line, way, y lo activarían con este punto, con este comando. ¿Ok? Le hacen clic y seguramente esto va a estar deshabilitado. Entonces le dan clic y se va a mostrar cómo se ve en la figura. ¿Ok? Listo. Ahora estamos dibujando esta parte. Entonces nos dice, si medimos su altura, nos dice que es de 13,10,41. A ver otra vez. Sí, para arriba sería 13,10,41. 13,10,41. ¿Ok? Y eso se une con esta parte. ¿Listo? Ahora la siguiente parte de la figura va a ser esta. Y esta se encuentra, a ver, a una distancia de cuánto? De 20. Ujú. Y de altura, y de altura, a ver, desde esta esquina, tiene una altura de 25, 31, 23. Entonces entramos 20, 25,31, 23, ¿era? A ver, vamos a verificar. 31, 23, exacto. 31, 23, lo pusimos acá también. Ya. Entonces ya tenemos eso. También podemos extender, esto debería extenderse hasta acá. Si bien el error, si nos hiciéramos mucho zoom, quizá esto no esté conectado, pero
En el momento de achurar, que se refiere a marcar lo que es parte cortada, vamos a verificar si eso está correctamente hecho, ¿ya? Ahora continuamos dibujando la parte del corte y nos dice que esta distancia es de 15, entonces seguimos haciéndolo así, pero van a ver, mira, vamos a hacer algo para ayudarnos. Yo lo hago de esta forma, o sea, hay muchas formas de realizarlo y esto les va a ser de ayuda, o sea, que realicen proyecciones desde su vista horizontal superior. Si ven, va a llegar siempre a los puntos que ya queríamos. Entonces lo hacemos de todos y ¿por qué no lo hice en este caso? Es porque no siempre, como antes en las anteriores presentaciones que hice de proyecciones, yo les decía que en las vistas, para que verifiquemos que esté hecho de forma correcta, eh, todas las líneas de proyección se deberían utilizar en algún punto, pero en cortes no va a ser de esa forma, ya que al estar cortando parte de la figura, no todas las líneas de proyección van a ser utilizadas. Y por eso algunas simplemente van a ser de una pequeña guía, pero es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver cuáles líneas sí nos sirven y cuáles no. Y esto tiene una altura de 10. Y entramos, ay, perdón, entramos 20, 10 y 20. Ya, entonces esto subimos 10, entramos 20. Pero con la línea, ah, necesitamos la línea arista, 10 y 20. Ese fue 10. Y de aquí nos extendemos hasta el final. Y hacia arriba 7. Y hacia adentro. Ah, no es 7. Si se dan cuenta, esto debería ser desde la parte de acá. Es 33, no es hasta el borde. Entonces, seguramente va a ser hasta. A ver, hasta este punto debería llegar. 33. Sí, exactamente hasta ese punto llega. Pero al verle el fondo de la figura, eso se va a confundir. Si ven desde esta vista, sí se va a ver esta parte, entonces sí se va a continuar la línea. Ya, entonces desde el punto de acá vamos a extendernos seguramente hasta 23. ¿Qué va a ser hasta esta figura, hasta esta partecita de la proyección? Entonces nos extendemos 23 y de aquí vamos hasta la parte superior. Sí, hasta la parte superior. Y luego estiramos hasta llegar a esta línea, hasta acá. Y luego esto vamos a bajar. ¿Qué distancia? Ahorita vamos a ver. Esa última línea es esta. Entonces, ¿dónde la vamos a cortar? Tenemos que cortarla en la proyección de esta línea. Entonces, lo que voy a hacer va a ser extender hasta esta línea. Vamos a ver. Extend. Y le marcamos esto. Entonces, ahí es donde tenemos que cortar ese punto. Listo, es hasta ahí. Ya. Ahora tenemos que definir la parte de adentro. Eso sería hasta la proyección de la línea segmentada. Y eso bajaba a una profundidad de 25, si no mal recuerdo. Pero podemos medirlo de forma directa de acá. Por eso les digo, prefiero medirlo de aquí todo. Bueno, es de 30, ¿ve? De 30 y de aquí entraba 25. Eso me estaba confundiendo. Entonces lo borramos, borramos. Ay, no. La de proyección me sirve. Entonces vamos a volver a dibujar la de proyección. Ahí está. La de proyección es la que me estaba ayudando entonces a ubicar el punto. Entonces esta la seguimos utilizando. No importa hasta dónde. Ahora sí, dibujamos esta 30 hacia abajo y 25 para este lado y 30 para arriba.
Listo. Ese sería el corte, la parte del corte. Ahora esto déjenme verificar si está hecho de forma correcta, que creo que debería ser hasta... El corte se está realizando en esa parte de la figura. A ver, esta distancia debería respetarse allá. 428, 482,05 marca aquí y aquí 7,5. Aquí está marcando 7,29, entonces no es 4,822. Esta es la distancia que me está haciendo dudar. Y aquí está marcando la correcta. Mm, Este está marcando 5, pero según esto debería ser de 7,5. A ver, así marcamos 7,5 hasta dónde nos da. Estos son los puntos que hay que tener cuidado, porque algunas figuras en su grosor van a cambiar. Pero a ver, verificando esto, sería 40 menos 25 me da de 15. Entonces 7,5 debería ser esta distancia siempre. Creo que esto no lo hice en el ancho correcto. Esto debería ser de 12,5. ¿Ven? Porque el círculo exterior es de 20 de radio y el del medio debería ser de 12,5. El de 20 está hecho de forma correcta, sí, porque se sobrepone, pero el del centro no estaba hecho de forma correcta, por eso está la variación. ¿Sí ven? Entonces, sí, ahora sí, estirando desde este punto debería confundirse con ese. ¿Ven? Exactamente es eso. Ese era el error que estaba cometiendo yo. ¿Ok? Entonces, más bien nos hemos dado cuenta de eso y ya está arreglado. Y desde este punto lo mismo, no debería ser hasta donde lo he puesto, debería ser hasta este punto. Si ven, desde acá, por eso es que esta parte se ve más angosta que la otra. Extendemos esto, listo. Esto lo estiré desde aquí, entonces esto lo recorro acá. Listo, ahora sí está hecho de forma correcta, compañeros. Si ven, el error de una dimensión, ni siquiera es realizando el corte, sino incluso aquí creo que está mal extendido. Vamos a verificarlo hacia abajo. No, sí estaba bien hecho. Ya. A lo que me refería era que, si ven el error en esta medición, creo que no le puse 12,5, sino una distancia extra. Entonces eso me estaba haciendo variar algunas cosas. Pero como les digo, es bueno que vayan corroborando aquí las distancias que tiene, porque estas no tienen por qué cambiar, ¿ya? Entonces, ahora hecho de la forma correcta, el siguiente paso para su presentación es achorarlo. En este caso no es necesario que me muestren las líneas de construcción. Como les dije, es mejor a veces directamente medir las distancias. Vamos a utilizar para el achurado, vamos a crearnos una nueva capa que diga achurado. Esta tiene que contener los grosores que se vean en su sólido, aunque creo que es mejor reducirlo un poco. Yo le voy a reducir a 0,20 ya y le voy a cambiar de color. Vamos a ver qué tanto cambia con eso, pero esto es para que puedan observar bien la parte que está achurada, creo que lo bajó mucho. Vamos a ponerle en 35. Ya, entonces vamos a activar el achurado y se van a hacer clic acá. El achurado, eh, como comando, para que lo llamen, van a escribir el comando hatch. ¿Ok?
y la primera opción que les marque la hacen clic. Aquí para marcar la parte que hemos cortado van a seleccionar lo que dice ANSI 31 y van a poner Pick Points. ¿Ok? Entonces ustedes van a seleccionar los puntos que se ven achurados. Entonces al ver la figura se dan cuenta que esta parte está cortada. Entonces tenemos que seleccionar todo lo que está cortado. Si ven es esta parte y aquí ya no. ¿Por qué? Porque al ver esta carita no está siendo cortada, pero está así. Entonces lo que está siendo cortado sí tiene que cumplir el patrón. ¿Ya? Entonces esta parte tiene que verse de esta forma. Esto creo que está yendo muy arriba. Ya, listo. Ahora lo siguiente es que a su isométrico, a su sólido que está cortado también tenemos que hacerle el hatch. Pero al dibujar este sólido nos encontrábamos en otro punto de vista. ¿Ok? Y para poder realizarlo de forma correcta, vamos a volver a ese punto. O en su defecto, para realizar solamente el achurado, vamos a utilizar el comando 3 puntos. Entonces hacemos clic y vamos a definir. Vamos a ver el plano que necesitamos. Entonces necesitamos este plano. Vamos a hacer clic en una esquina y no, tenemos que hacer eso. Antes, tenemos que volver al punto de vista. Entonces vamos a hacer clic a Top y no se preocupen, confíen en el proceso. Vamos a hacer clic en SW isométrica. Listo. Si bien el orden no parece que hubiera cambiado, pero en el fondo ven que su grilla ya estaba inclinada. Pero si quisiéramos achurar en este punto, no va a hacerse de la forma correcta. Necesitamos hacerlo así. Miren, 3 puntos. Ahora sí, hacemos clic acá. Su cursor que vaya a este lado y hacen clic en el punto derecho. Y el último clic que van a hacer va a ser en la parte de arriba. ¿Ok? Si ven, el fondo ha cambiado al justo donde queremos que se marque. Esto lo hacemos para que el ángulo se respete, o sea, el ángulo de achurado del hatch se mantenga en el que tiene que estar. Y haciéndolo así, va a mantener el ángulo en ese punto de vista a la inclinación que nos pide. ¿Ya? El, la figura nos pedía que en el achurado se encuentre a 45 grados y a 60 en el punto del corte. Eso viene predefinido por el AutoCAD, o sea, es inclinación, pero esa inclinación puede cambiar. Luego voy a enviarles un video para explicarles un poco de eso, si lo veía necesario, pero con que ustedes para esta siguiente presentación no toquen ninguna de estas partes, o sea, que es que esto nos da la transparencia, el ángulo y algunos puntos de la escala, que no es necesario tocarlo, solo ahorita es necesario que aprendan a cómo sombrear, porque el siguiente punto, después de haber hecho los 3 puntos, definir el patrón, apretar Hatch, colocar ANSI, es volver a hacer lo que hemos hecho hace rato, de colocar, hacer clic en las partes que sabemos que van a ir achuradas. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos haciendo clic, 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 en donde sabemos que está cortado. Una vez terminamos, nos acercamos a donde dice Close, Hatch Creation, le damos a OK y ya se encontraría la figura de la forma que tienen que presentarme. Ahora, si lo viera necesario realizar la acotación, no pueden hacerlo en la parte que está cortada, no pueden acortar lo que está recortado. En su defecto, generalmente se van a tener las vistas donde sí pueden realizar la acotación, o en este caso podrían hacerlo en el sólido. Pero para mostrármelo, de esta forma tiene que estar la primera parte. ¿Ok? Entonces, volvemos a View y ustedes simplemente dibujarían lo que es su margen de que ya saben que es para una 3 que es 297 de alto y 420 de ancho. 297, 420. Listo. Entonces esto lo moverían o lo ordenan. A ver, F1, F8. Lo ordenarían de la forma que me van a presentar. Ahora vamos a realizar la siguiente parte de la figura o de su tarea, que vendría a ser esta variante.
pero esto los voy a mostrar en el siguiente video. De momento, vamos a terminar este video con esta parte, con esta variante. ¿Ok?